Cuando escuchamos la palabra Amazonas, la mayoría de nosotros piensa en un río gigante atravesando Brasil. Un río caudaloso, impresionante, rodeado de selva. Pero decir que el Amazonas es solo un río es quedarse corto. En realidad, el Amazonas es un sistema vivo y complejo, un gigante natural que abarca millones de kilómetros cuadrados, conecta 9 países y alberga una biodiversidad que desafía la imaginación. Es un mundo dentro de otro mundo, un universo de agua, tierra y vida que regula el clima y sostiene la existencia de millones de especies, incluidas nuestras propias sociedades humanas. La cuenca amazónica se extiende por más de 7 millones de kilómetros cuadrados y toca Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Esta región representa casi la mitad de Sudamérica y contiene una red de ríos, afluentes, lagos y humedales tan extensa que llamar a su río principal simplemente Amazonas es como llamar a un océano una gota de agua. El río Amazonas en sí tiene aproximadamente 6.400 kilómetros de longitud, pero el verdadero gigante es la red fluvial completa, con más de 1.100 afluentes y más de 110 que superan los 1.500 kilómetros de longitud. Sus aguas transportan cerca del 20% del agua dulce que fluye hacia los océanos en todo el mundo, más que los 5 ríos más grandes combinados. Durante siglos, los exploradores europeos que llegaron a Sudamérica pensaban haber encontrado un río interminable, pero pronto comprendieron que lo que veían era solo la punta de un ecosistema extraordinariamente complejo. Francisco de Orellana, en el siglo XVI, fue el primer europeo en recorrer el río Amazonas de principio a fin. Durante su viaje, relató encuentros con tribus amazónicas, bosques impenetrables y animales que nunca había visto. Sus crónicas hablaban de un mundo que parecía mágico y peligroso a la vez, lleno de ríos que se abrían como laberintos y bosques que se perdían en el horizonte. El Amazonas no es solo agua. La selva amazónica, que cubre aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados, es el mayor bosque tropical del planeta. Su biodiversidad es asombrosa. Se estima que alberga más de 10 millones de especies de flora y fauna, muchas de ellas únicas en el mundo. Entre ellas encontramos jaguares, pumas, anacondas que superan los 8 metros de largo, delfines rosados de agua dulce y miles de especies de aves y peces aún no catalogadas. Cada planta y cada animal cumple un papel dentro de este ecosistema, formando una red interconectada en la que nada existe de manera aislada. Además, la selva amazónica es un pulmón del planeta. Produce cerca del 20% del oxígeno mundial y ayuda a regular el clima global. Sus árboles y suelos almacenan aproximadamente 120.000 millones de toneladas de carbono, lo que contribuye a frenar el cambio climático. Pero este gigante está en peligro. La deforestación, impulsada por la agricultura, la ganadería y la tala ilegal, junto con los incendios provocados y la minería ilegal, están destruyendo vastas áreas de selva. Cada árbol que cae altera el equilibrio de un ecosistema que ha tardado millones de años en formarse, y cada hectárea perdida acelera el calentamiento global y amenaza la biodiversidad. El Amazonas es también un laboratorio natural. Sus aguas y bosques albergan especies desconocidas, algunas de las cuales podrían tener aplicaciones médicas revolucionarias. Plantas capaces de curar enfermedades, microorganismos con propiedades únicas y ecosistemas que nos enseñan sobre resiliencia, adaptación y equilibrio natural. Cada expedición científica revela secretos ocultos, nuevas especies de ranas venenosas, insectos que producen compuestos químicos inéditos, peces que habitan únicamente lagunas temporales y plantas que crecen solo en ciertas microzonas inundables. La geografía del Amazonas es sorprendente y cambiante. Los ríos inundables crean paisajes que se transforman con las estaciones. Durante la temporada de lluvias, algunos ríos se expanden hasta 5 veces su tamaño habitual, inundando bosques enteros y creando canales temporales que sirven de ruta para peces, caimanes, aves migratorias y comunidades humanas. Estas inundaciones, lejos de ser un desastre, son un ciclo natural que mantiene viva la selva,
fertiliza los suelos y asegura la reproducción de muchas especies. Más de 30 millones de personas viven en la cuenca amazónica. Entre ellas se encuentran comunidades indígenas que han habitado la región durante miles de años, desarrollando formas de vida sostenibles basadas en la observación y el respeto a la naturaleza. Para estas comunidades, la selva no es un recurso que explotar, sino un hogar que cuidar y entender. Sus conocimientos sobre medicina natural, pesca, caza, agricultura y navegación son valiosos no solo para su supervivencia, sino para la humanidad. Cada tradición, cada ritual y cada leyenda amazónica refleja la profunda conexión entre los humanos y este ecosistema. El Amazonas también es un reservorio de agua dulce crítico para el planeta. Sus ríos, lagos y humedales regulan los niveles de agua, nutren la agricultura y proporcionan hábitat para miles de especies acuáticas. El río principal es conocido por su increíble caudal. Transporta alrededor de 209.000 metros cúbicos de agua por segundo, lo suficiente para llenar un estadio de fútbol cada segundo, y su desembocadura en el Atlántico se extiende por casi 300 kilómetros de ancho durante la temporada de lluvias. Además, su agua dulce influye en la salinidad de los océanos cercanos y afecta patrones climáticos a miles de kilómetros de distancia. La selva amazónica es también un epicentro de cultura, historia y leyenda. Las comunidades que viven a su alrededor cuentan historias de espíritus del río, animales sagrados y fuerzas naturales que deben ser respetadas. Cada tradición refleja un entendimiento profundo del ecosistema, una forma de coexistencia que hemos perdido en otras partes del mundo. Estas culturas nos enseñan que el Amazonas no es solo un paisaje, es un organismo vivo, un sistema que respira y cambia, y cuya salud depende de cada ser que habita en él. Decir que el Amazonas es solo un río es negar su verdadera magnitud. Es un gigante vivo, un mundo que respira y lee con vida, un ecosistema que alberga millones de especies y regula el clima de la Tierra. Protegerlo no es una opción, es una responsabilidad global. Cada árbol que plantamos, cada área protegida que preservamos y cada esfuerzo por detener la deforestación es un paso hacia mantener este sistema vital para futuras generaciones. La próxima vez que escuches hablar del Amazonas, no pienses solo en un río. Piensa en un océano de agua dulce que fluye entre millones de árboles, en un bosque que respira y se transforma con las estaciones, en millones de especies que dependen de él y en comunidades humanas que han aprendido a vivir en armonía con la naturaleza. El Amazonas es mucho más que un río, es un universo en sí mismo, un gigante que necesitamos conocer, respetar y proteger. Porque entender el Amazonas es entender nuestra propia relación con la naturaleza. Es comprender que cada acción humana tiene consecuencias y que la preservación de este ecosistema no es solo un acto de amor por la naturaleza, sino una necesidad para la supervivencia de la vida en nuestro planeta. Cada río, cada árbol, cada criatura en el Amazonas es un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande, y que protegerlo es, en última instancia, protegernos a nosotros mismos.